Claudia Gurizati, una de las periodistas latinas más influyentes de la región, entrevista a los grandes personajes que generan opinión. Presidente de México. Muchas gracias. Gracias a ti, me interesa. Desconocí. Este caso. Muy agradecido. Bajo su dirección, el programa La Noche, espacio de opinión de NTN 24, le ayudará a entender el punto clave de las noticias en la voz de sus protagonistas. De martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Yo no creo que eso sea justo, que nos hayan sacado de allá así como unos perros. Quiero regresar a mi país con mi familia, por favor, ayúdennos. Trataron como eso, como ratas, que nos tocó escabullirnos por entre el monte como las ratas. Que se puede llevar todo menos lo que sea venezolano, ¿no? Una semana después del cierre de frontera y de la expulsión de más de 1.000 colombianos por orden de Nicolás Maduro, el presidente Juan Manuel Santos endurece su posición frente al régimen venezolano. A Venezuela, insistimos, no le pedimos, le exigimos y les vamos a exigir siempre respeto por los derechos humanos de todos estos colombianos que creían vivir en suelo amigo. En medio de la tensión diplomática por el llamado a consultas de embajadores, el gobierno colombiano exige facilitar la reunificación de las familias afectadas y permitirles recoger sus pertenencias. El régimen chavista responde con insultos y acusaciones. Apenas hace una semana se cerró la frontera y nosotros tenemos más de 30 años aguantando que desde Cúcuta se lleven los alimentos, el combustible y la paz de los venezolanos. Y al mismo tiempo que Maduro mantiene y aumenta los cierres fronterizos con Colombia, convoca a su homólogo Santos a un encuentro. Por eso le digo, presidente Santos, acomodemos nuestras agendas y llegó la hora de vernos la cara, usted y yo, y resolver este asunto. Entre tanto, cientos de colombianos expulsados y cientos que han huido de la amenaza del gobierno de Maduro permanecen en refugios temporales y en improvisados campamentos. Pero una personita de estas que hasta ahorita está comenzando a vivir y tenga que soportar todas estas incomodidades. Ya que pues tiene que tener uno su casa, su comodidad para venir a pasar por eso, es difícil. No tengo ya más palabras que decir. El programa La Noche de NTN 24 está en la frontera entre Colombia y Venezuela. Hoy, desde Cúcuta, punto estratégico de la tensión diplomática que enfrentan ambos países, nuestro subdirector Jefferson Beltrán con el más reciente reporte de la crisis humanitaria que afrontan los colombianos desterrados por orden de Nicolás Maduro. Y en Bogotá, los congresistas Paloma Valencia, Mauricio Liscano y Antonio Navarro analizan y debaten desde orillas políticas opuestas el manejo y las decisiones del gobierno del presidente Juan Manuel Santos frente a la deportación masiva de colombianos desde Venezuela y el impacto que en la zona fronteriza generan las nuevas provocaciones del régimen chavista. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Yamit Palacio, bienvenidos. La noticia, la tensión diplomática entre Colombia y Venezuela. El presidente colombiano Juan Manuel Santos convocó el jueves a su embajador en Caracas y en respuesta el régimen chavista adoptó una similar medida con su embajador en Bogotá. Este viernes, Nicolás Maduro extendió el cierre fronterizo a un total de 7 municipios en el estado Táchira. Al mismo tiempo que dejó abierto un canal de diálogo con su homólogo Juan Manuel Santos, ordenó el envío de 3.000 uniformados a la frontera. El punto clave de la noticia,
La crisis fronteriza agudizó tras una semana en tono moderado por parte del presidente Santos frente a la orden de Maduro de cerrar pasos fronterizos y de expulsar a colombianos a quienes acusa de paramilitares. El régimen chavista impidió el ingreso a su país de una comisión encabezada por el defensor del pueblo, quien pretendía recuperar los enseres que varias familias habían dejado del lado venezolano. A Venezuela, insistimos, no le pedimos, le exigimos y les vamos a exigir siempre respeto por los derechos humanos de todos estos colombianos que creían vivir en suelo amigo y que han sido maltratados. Frente a Venezuela, hemos privilegiado y seguiremos privilegiando los canales diplomáticos, pero también seguiremos hablando con firmeza y con la prudencia que requiere esta situación. Y por supuesto, sigue siendo prioridad la exigencia de que las autoridades venezolanas faciliten la reunificación de las familias y faciliten la recogida de sus pertenencias que quedaron al otro lado de la frontera. Estoy dispuesto a reunirme con el presidente Santos a hablar de estos temas donde él quiera, cuando quiera y como quiera. Él y yo, solito. Y le pongamos el cascabel al gato, presidente Santos. Y hagamos historia usted y yo, si usted quiere. Por eso, para limpiar de paramilitarismo, de criminalidad, de bachaquerismo, de secuestro, de narcotráfico, es que he decidido cerrar la frontera de la zona número 2 en el estado Táchira, en los municipios de Lobatera, Ayacucho, García de Ebio y Panamericana. Lobatera, San Juan de Colón, La Fría y Coloncito. A partir de las 5 de la mañana se aplica un plan especial de cierre. Y he decidido movilizar 3.000 hombres de la Fuerza Armada para buscar a estos paramilitares hasta debajo de las piedras. El otro punto clave de la noticia, en medio de la crisis humanitaria y la tensión diplomática que ha provocado la expulsión de más de 1.000 colombianos de territorio venezolano, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos solicitó una reunión extraordinaria de cancilleres de la UNASUR y también de la OEA. Por su parte, Nicolás Maduro rechazó cualquier intervención de la OEA en esta crisis y pidió a UNASUR la creación de una Comisión Suramericana de la Verdad para que, según él, vea la situación del paramilitarismo en la frontera. Mientras estos niños que poco entienden por qué fueron sacados de sus casas ahora duermen en improvisadas carpas que reflejan un alarmante drama humanitario, su futuro está cada vez más lejos de resolverse, luego de que la crisis fronteriza de la que ellos son las víctimas escalara al plano diplomático. Lo que comenzó como un diálogo pacífico entre las cancilleres de los dos países el pasado miércoles se convirtió en un escenario de tensión diplomática en cuestión de horas. Esto es gente humilde que vivía en Venezuela porque quería ese país, porque ese país había sido generoso. Muy injusto y muy infame. El cambio se debió a que el gobierno venezolano incumplió uno de los compromisos pactados en aquella reunión, en la que las cancilleres María Ángela Holguín y Delcy Rodríguez pactaron una visita de los defensores del pueblo de los dos países a la frontera, una cita a la que también acudiría el gobernador del estado Táchira. Muy puntual, la delegación de Colombia estuvo en el lugar acordado, sin embargo pasaron las horas y la parte venezolana nunca llegó, lo que motivó el escalamiento diplomático por parte del gobierno Santos. Y lo que hemos visto es una actitud del gobierno de Venezuela muy poco amigable con nuestros compatriotas y con los hermanos colombianos. Ante lo que muchos calificaron como falta de voluntad por parte del chavismo para solucionar este drama humanitario, el presidente Juan Manuel Santos subió el tono, llamó a consultas al embajador de Colombia en Caracas.
no puedo permitir que Venezuela trate a los colombianos y trate al gobierno colombiano de esa forma. Por eso le he dado instrucciones a la canciller para que llame a consulta a nuestro embajador en Venezuela. Tuvieron que pasar 8 días en los que cientos de colombianos fueron deportados y sus casas destruidas en Venezuela para que Santos tomara tal decisión, en la que además hizo otro anuncio. Y que convoque una reunión extraordinaria de cancilleres de UNASUR. Queremos contarle al mundo, comenzando por UNASUR, lo que está sucediendo. La canciller Holguín complementó la reacción. E igualmente le hemos pedido al señor secretario general de la OEA que convoque igualmente a una reunión de cancilleres, una reunión extraordinaria. Transcurrió 1 hora y en el Twitter de la canciller venezolana apareció la respuesta del gobierno de Nicolás Maduro. Siguiendo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, hemos llamado a consulta a nuestro embajador en la República de Colombia, Iván Rincón. Lamentamos que los avances alcanzados en la reunión de cancilleres ayer en Cartagena se vean frustrados por la soberbia de sus autoridades. Horas antes del llamado a consultas de embajadores, desde Caracas, Maduro había arremetido contra Santos, a quien calificó como mentiroso. La embarró. Presidente Santos la embarró en Cúcuta. Porque mintió. En esta crisis en la que son víctimas humildes familias colombianas que con sus enseres al hombro retornan deportadas al país que las vio nacer, la ONU también expresó su preocupación. Exigimos a las autoridades de Venezuela a asegurarse que los derechos humanos de todos los individuos afectados sean respetados completamente, particularmente en el caso de las deportaciones.